Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Aiden, ya saben, y el día de hoy te traigo un video acerca de historias de ultratumba reales. Hoy te voy a estar contando una que otra experiencia real de personas que han tenido encuentros pues con seres del más allá. Espero que si te gusta el video puedas apoyarme suscribiéndote, dejando tu like y empecemos con las historias. Y un pequeño disclaimer antes de comenzar. ¿Qué les pareció mi disfraz improvisado de pirata? Este es un disfraz reutilizado que llevo utilizado el año pasado y no sé, me pareció como cool traerlo otra vez. Aquí tengo la espada. Y pues nada, espero que si les gusta el video se suscriban y ahora sí vamos a comenzar con las historias. Ok, pues vamos a empezar. La primera historia comienza así. Hace aproximadamente 10 años yo tenía muchos problemas con el exceso de la bebida y una que otra sustancia dañina. Años atrás había estado en una pandilla por lo cual me hice amigo de personas malandras. Entre ese tipo de conocidos me presentaron un chavo que casi era de mi misma edad, me llevaba con 1 o 2 años más o menos. El punto es que en ese entonces él era el jefe de una plaza de unas personas, ya saben, y honestamente yo solo cotorreaba con él, ya que donde él siempre estaba, siempre había bebida, guichis y mujeres así for. Y pues empecé solo tomando y con el paso del tiempo él me contaba las cosas que hacía, cosas que eran muy turbias. Y pues obviamente, si te vas a hacer amigo de personas como estas, obviamente vas a estar metido, ya aunque no quieras indirectamente, pues al ver todo eso, te conviertes en cómplice, ¿no? Y creo que este güey se metió a el ojo del huracán, ahora sí que pues con las personas pesadas, que casi no quiero decir ese nombre aquí porque pues entonces, pues obviamente desde el principio la historia iba a terminar mal, o bueno, esta experiencia. Sigamos con la historia a ver qué nos dice. Mi compa y yo llegamos a un punto en el que él tenía que cambiar de domicilio y se fue a vivir a mi casa ya que yo vivía solo. Ahí hacíamos pedas y había de todo tipo de vicio que podrían imaginarse, obviamente. El asunto es que un día este compa tuvo que desvivir a alguien y este alguien lo amenazó antes de que mi compa lo desviviera. Este güey le dijo que él iba a regresar del infierno nada más para chingarlo. Y aunque su compa ya estaba acostumbrado a este tipo de cosas, obviamente se lo contó como una anécdota y que se estaba riendo, pero no se imaginaban lo que les iba a suceder más adelante. Pasaron 1 o 2 meses y en la casa empezaron a pasar cosas raras por las noches. Había sombras en el patio de atrás, aparecían sombras caminando en la sala y en los cuartos, y golpeaban las puertas tan fuerte y a veces nada más estaba él solo. Y él tenía miedo porque también notaba que sus perros podrían oler como el miedo y también se escondían debajo de la cama. Cada que me iba a dormir escuchaba que susurraban mi nombre, me jalaban los pies, las sábanas, se caían cosas de la mesa, pero todo esto me pasaba ahí solo cuando estaba solo, y cuando estaba su amigo no le pasaba nada porque él nada más llegaba a dormir y a veces pasaban, no sé, días, semanas en que mi amigo no llegaba pues a dormir, se desaparecía por completo. Una noche mi amigo llegó y se quedó a dormir. Esa noche a mi amigo no le dejaron dormir, a mí tampoco, ya que empezamos a escuchar voces o nos jalaban las sábanas. Una noche mi amigo me dijo que el tipo que él había desvivido se le había aparecido en el cuarto, así que él estaba asustado y que por eso me fue a tocar la puerta para que le hiciera pues dormir en mi cuarto, para que lo dejara dormir en mi cuarto. La primera vez lo mandé a LB porque pensé que estaba drogado. La segunda noche volvió a pasar lo mismo y ahí sí me asusté. Por razones que ya nos molestaban mucho y no podíamos dormir, le pedí a él que se fuera y aunque se enojó, pues sí se terminó yendo de mi casa. Al poco tiempo llegó otro amigo, el cual su papá lo había echado de su casa por andar de flojo, pues terminó viviendo conmigo, ¿no? Resulta que en esa semana que mi amigo llegó pues a dormir, también llegó mi mamá a visitarme. Mi mamá dormía en mi cuarto y yo dormía en la sala y mi amigo dormía en el cuarto que era del otro güey que andaba en malos pasos antes de que se fuera, ¿no? Esa noche, mientras yo dormía, desperté porque sentía un dolor en las manos. La sorpresa que me llevé casi al despertar hace que casi me dé un infarto. En la oscuridad vi que una sombra me estaba sujetando la mano y me estaba apretando de tal manera que me causaba dolor. Por un momento pensé que había sido un ladrón, así que con la mano por debajo de la sábana alcancé a tomar la mano de mi mamá y ella en voz baja me dijo: ¿verdad que te está sujetando la mano?
Cuando me dijo eso, casi me moría, el corazón me palpitaba demasiado y me dijo que no mirara. Mi mamá me tapó los ojos, me dijo que no mirara, pero después de eso tuvo como unos minutos de valentía. Tomé rápido el celular, encendí la lámpara y apunté hacia donde estaba la sombra, pero ya no había nada. Mi sorpresa fue más cuando mi mamá me dijo que la sombra había estado dando vueltas básicamente alrededor de mi cama y mi cama es tamaño matrimonial, entonces básicamente la sombra solo caminaba de la punta de mis pies hacia mi cabeza, solo de mi lado y mi mamá también podía verla. Después del susto prendimos las luces y de todos lados del cuarto, de la sala, en eso me acordé de mi amigo y fue a verlo. Resulta que él no estaba, la ventana del cuarto estaba abierta y el cuarto estaba desordenado. Después de eso, mi mamá y yo no pudimos dormir, así que nos alistamos para irnos, yo para irme a trabajar y ella para irse a la casa de mi hermana. En la tarde, cuando regresé, me encontré con mi amigo que me había estado esperando afuera ya que se le había olvidado la llave y una vez que entramos me dijo que lo mismo le había pasado a él sin saber que también me había pasado a mí. Básicamente me dijo que una sombra lo atacó y que le hizo que sacudiera toda la cama en donde dormía, pero que por el miedo, porque esa cosa estaba dando vueltas alrededor de la habitación, que él saltó por la ventana y salió corriendo hasta llegar pues a la casa de sus padres y después a la universidad. El asunto es que siguieron pasando cosas extrañas y lo siguieron asustando, por lo cual yo me regresé a donde vivía mi mamá y le pregunté que cómo podía hacer pues para deshacerme de todo esto, ¿no? Ella me dijo que tenía que ir a una iglesia, entonces fui a pedir informes, pero el sacerdote me mandó a la verga porque no quiso ofrendar 500 pesos mexicanos. Así son todas las iglesias, siempre tienes que dar diezmo porque si no Dios no te va a ayudar, según ellos. Bueno, sigamos. Dice, honestamente, yo no tenía el dinero, ya que todo el dinero me lo había gastado antes y pues solo cargaba lo de mis pasajes en esa semana. Curiosamente, cada que tomaba mucho de que me así no me pasaba nada malo, pero cuando estaba sobrio era cuando pasaban todas esas cosas extrañas, por lo cual no es que yo pues sea un borracho, sino que obviamente pasaba algo raro ahí. Total que cuando estaba en la iglesia, una señora me escuchó pidiéndole ayuda al sacerdote y me pidió que la esperara fuera de la iglesia hasta que se desocupara. Duré esperando aproximadamente durante una hora y ella me dijo que pertenecía a un grupo de oración y que me iba a dar algún consejo para que pues pudiera alejar a todas esas cosas que estaban pasando en mi casa. La señora me dio agua bendita, un incienso y me dijo que recitara un salmo ya que mi casa estaba poseída por todas las malas vibras que frecuentaban pues la casa, no todas las amistades malas que tenían que pues tenían mañas obviamente. Al final, junto con mi amigo recitamos todo el salmo mientras ahumábamos la casa y hacíamos cruces con el agua bendita en las paredes, debajo de las camas, en el techo, en los patios y después de hacerlo funcionó. Sorprendentemente, esa misma noche y todas las demás noches pudimos dormir normal y ya no pasó nada. ¿Cómo ven esa historia? Yo creo que desde que, como les digo, desde que se empezó a juntar con malas compañías y que dejó entrar a todas esas personas a su casa, empezando por el amigo, creo que sí su casa se fue llenando como de energías muy pesadas y yo sí creo que este tipo de personas pues estén amañadas como con la Santa Muerte, ¿no? Ya ven que ellos hacen pactos y todo, entonces me imagino que el tipo que desvivió a su amigo a lo mejor tenía un tipo de pacto y ya después cuando se murió pues regresó ahí a su casa, ¿no? Y pues lo intentó torturar y a lo mejor por eso se quedó todas esas energías ahí. Pero pues yo sí creo que sí pueden pasar estas cosas. ¿Ustedes han pasado por algo similar o díganme qué les pareció esta historia en los comentarios y vamos con la siguiente? La siguiente historia comienza así. Resulta y resalta que yo rentaba una casa en el puerto de Veracruz, para ser más específicos, en el fraccionamiento de Las Vegas. Cuando llegué, todo normal, me dediqué a limpiarla, a acondicionarla. Mis vecinos de al lado eran un matrimonio ya grande. Ellos eran muy amigables conmigo, ya que sabían que estaba sola y siempre me apoyaron en lo que podía. Conforme pasaba el tiempo, yo sentía como si no estuviera sola en la casa.
Alguien más estaba ahí, podría sentir su presencia, pero no me causaba ningún temor. Recuerdo que por las noches dejaba abierta la puerta de mi cuarto y veía como algo o alguien cruzaba de la habitación hacia el baño o hacia las escaleras. No identificaba qué era, pero sí veía sombras pequeñas y eso me confundía mucho porque pues había noches en las que no podía dormir por los ruidos extraños, bajaba a ver si alguien se había metido, pero nunca encontraba nada. Ni un gato, ninguna rata, o sea, ningún tipo de cosas que estuviera pues haciendo de las suyas ahí adentro. Cabe mencionar que yo tenía un perro y en las ocasiones donde yo presentía algo, él ni siquiera pues ni sus luces, o sea, no reaccionaba para nada. Pero hubo una tarde en la que sí me cagué, ya que mi cama estaba pegada a la pared y yo ahí estaba acostada viendo mi celular. Mi perro estaba debajo y de repente escucho como sube corriendo las escaleras y se levanta justo al lado de mi cama. Mi perro comienza a ladrar, viendo hacia la pared pero hacia la parte de arriba y a gruñir al mismo tiempo. Por más que yo le decía que se calmara, él estaba como atacado, como desesperado, no me quería hacer caso. Yo volteaba al techo y a la pared y no veía nada. Ni sombra o la mosca, pero pareciera que mi perro sí veía algo. Me acostumbré a todo esto y un día mis vecinos estaban lavando su tanque de agua. Estos me ofrecieron a lavar el mío. Ese día salí del trabajo temprano, así que pues me fui rápido a mi casa para pues ayudarles a limpiar el tinaco. Cuando llegué, ellos ya estaban en el tinaco sacando cosas, estaban sacando pues toda el agua, toda la suciedad y pues sacaron todo, pero de pronto ellos estaban sacando tierra y después vieron que había una bolsa de plástico. Ellos pensaron que era basura, lo jalé porque estaba medio enterrado pues hasta el fondo del tinaco, pero después de eso empecé a sacar la tierra. Mi otro vecino de enfrente empezó también a lavar su tinaco y vio qué estábamos haciendo y cuando logró sacarlo pues veo que era una bolsa que traía un tipo de amarre. Este tenía un montón de nudos que mejor dije pues la voy a romper, no creo que pase nada. Saqué todo lo que había y había un frasco con tierra adentro. Por más que quise abrirlo no pude. Los señores desde el techo me decían que tirara eso mejor, que no lo tocara, que a lo mejor podía ser peligroso. Pero yo estaba de terca, yo quería abrirlo. Al momento de que lo estaba revisando vi que tenía una foto adentro. Como ya me estaba asustando de todo lo que había encontrado en esa bolsa y más porque la imagen que había encontrado era de una mujer, obviamente decidí agarrar todo y llevarlo hacia un arroyo que estaba muy cercano hacia la casa donde vivía. Así que cuando regresé les pregunté a los vecinos que si sabían qué había pasado, ¿no? Porque esta chica pues quizá estaba siendo trabajada y ellos me dijeron que habían sido vecinos de esa chica y que ella había rentado antes ahí, pero que simplemente un día no supieron nada de ella, no se dieron cuenta ni cuándo ni cómo sacó sus cosas, sino que simplemente pues se desapareció. Después de que deshice eso, ya no volvió a pasar nada extraño en mi casa y había más cosas adentro, pero ya no quise pues andar de chismosa. Entonces no me imagino qué habrá sido de esta chica y pues hasta aquí terminó esta historia. No manches, o sea que porque le habían hecho una amarre a una chica, estaban pasando cosas ahí en su departamento, o sea, quedó toda la energía ahí. Qué raro, ¿no? Cómo todas estas cosas pueden, pues, después afectar no nada más a la persona a la que le estás haciendo el amarre, sino también, pues, a las otras personas, porque, pues, la chica, pues, no tenía nada que ver, ¿no? Y de pura casualidad que haya descubierto que alguien había hecho un amarre ahí en su tinaco, qué raro. Pero bueno, vamos con la siguiente historia. La siguiente historia comienza así. Esto me pasó hace ya unos 4 o 5 años. Tenía 16 años. Yo estaba solo en una casa, dado que mi familia había ido a una boda fuera de la ciudad y por motivos de la escuela no me podía ausentar varios días. Así que me dejaron a mi suerte el fin de semana. Los primeros días fueron bastante tranquilos, pedí comida a domicilio y jugaba videojuegos gran parte del día. Una noche mis padres me marcaron por teléfono de que estuviera pendiente de ruidos extraños, ya que habían avisado en el grupo de WhatsApp de los vecinos que había habido un robo la noche anterior. Fue así como decidí mejor meter a mi patio a mi perro, ya que
pues es un labrador bastante grande y pues iba a ser más fácil detectar si es que pues alguien entraba a la casa. La noche transcurrió normalmente, me puse a ver películas de terror, la cual considero que fue mala idea, y como avanzaba la noche empezaba a escuchar ruidos afuera de la casa, pero como mi perro no ladraba, supuse que no era nada importante. De igual manera, revisaba por las ventanas, pero no había nada más que vecinos platicando. Tan pronto, cuando vuelvo a mi habitación, cerré la puerta y para esto es necesario explicar que mi puerta no funciona correctamente porque la madera ya está hinchada y no cierra bien, pero igual hago lo que puedo para medio cerrarla. Una vez que empiezo a volver a ver la película de terror, escucho varias pisadas en el piso de abajo. En ese entonces teníamos un piso de madera, así que se escuchaba con bastante claridad cada paso. No creí que fuera mi perro, decidí pausar la película y buscar un desatornillador como arma por si alguien había entrado a casa. Para esto los ruidos seguían escuchándose. Al afinar mi oído detecto que las pisadas suenan como garras, así que supuse que era mi perro, pues el que se había metido de alguna forma. En ese momento tomé la decisión de llamarlo desde el otro lado de mi puerta. Después de llamarlo, escucho otra vez pisadas que se vuelven bastante rápidas y al subir las escaleras me extrañó muchísimo porque pues obviamente mi perro suele ser tranquilo cuando sube las escaleras o cuando está dentro de casa. Tan pronto como las pisadas se detuvieron en las escaleras, algo golpeó violentamente mi puerta y logró abrir. Afortunadamente era mi perro. Aunque estaba en un estado bastante agitado y asustado, la cola la tenía metida entre las patas y tan pronto me vio, se escondió entre mis piernas. Asumí que alguien había entrado a la casa porque a pesar de que mi perro ya estaba conmigo, seguía escuchando pisadas en el piso de abajo, aunque ahora sonaban como tacones. No sabía qué hacer, no sabía si era un ladrón, y lo más sensato era correr hacia un cuarto cuya puerta funcionara bien y encerrarme ahí. Tan pronto como decido correr hacia el lado del cuarto más cercano, escucho cómo las pisadas se detienen. No sé si pasaron varios segundos o varios minutos, pero para mí se sintió eterno ese momento. Empecé a temblar de una forma bastante violenta y mi respiración se hacía muy pesada, y en eso escucho como pisadas que se dirigen hacia las escaleras otra vez rápidamente, casi tan rápido como cuando mi perro subió las escaleras. Mi cuarto es el primero que conecta directamente con dicho espacio y a esa velocidad las pisadas no deberían de llegar más de 10 segundos. Decidí empujar con todo mi cuerpo la puerta y esperar a que quien fuera la persona del otro lado no pudiera pasar. Pasaron los segundos y las pisadas se escuchaban casi frente de mí. Momentos después la puerta es golpeada violentamente, pero no suficientemente para abrirla porque seguía con mi peso apoyado en ella. En esos momentos yo estaba al borde del llanto mientras mi perro ladraba violentamente a los golpes de la puerta. Habían pasado varios minutos hasta que los golpes se detuvieron y seguido de ello escucho cómo las pisadas bajan tan rápido como subieron. Sin embargo, yo seguí bloqueando la puerta con mi cuerpo varios minutos hasta que decidí correr hacia la otra habitación que sí funcionaba la puerta. Decidí encerrarme ahí y bloquear la puerta con los muebles de esa habitación. Una vez que estuve con sensación de seguridad, le grité a los vecinos que necesitaba ayuda porque algo había entrado a mi casa. Ellos al revisar la puerta de entrada vieron que no estaba vulnerada, que estaba normal y era el mismo caso con las ventanas, no había ninguna ventana rota ni abierta. Y al revisar yo mismo, efectivamente no había signos de que alguien hubiera forzado la entrada. Fueron varias horas de platicar con los vecinos y una vez aclarada la situación decido volver a mi casa. Después de agradecer a los vecinos porque me hayan ayudado, me encierro a mi habitación y esperé hasta la mañana, a la cual pues recibí una mala noticia. Resulta que la vecina de la casa de al lado había desvivido de una caída y a lo mejor quizá fue el alma de ella la que entró esa noche a mi casa. Pero pues obviamente no lo sé, pero fue una experiencia que recordaré toda la vida. No manches. Yo creo que muchas veces sí, no sé si haya sido el único, pero obviamente creo que no, que escuchas como pisadas o canicas en el piso de arriba o en el otro cuarto. Bueno, yo he experimentado eso varias veces y se siente súper heavy como, pues, o te puedes sugestionar de que si hay alguien o nada más, pues son las tuberías, ¿no? Pero creo que, pues,
por todo lo que pasó en esta historia de que primero subían las escaleras rápido, luego las bajaban, luego se escuchaban pues los golpeteos y luego cómo aventaron la puerta, pues obviamente no era una persona, o sea, porque hubieran encontrado a quien se hubiera metido, ¿no? Pero pues qué raro porque tampoco pues las puertas estaban abiertas. Entonces, qué creepy. Pero pues vamos con la siguiente historia. Que ahora vamos con la siguiente historia. Dice así: la gente no cree esta historia a pesar de que mis padres estuvieron presentes y confirman lo que vivimos. Cuando yo era niña, de unos 5 o 6 años, vivíamos en una bodega atrás del negocio de mis papás. Esa bodega medía unos 20 metros por 5 metros, tenía techo de lámina y para que no pasáramos frío, mi papá mandó a poner un techo de plafón adentro en lo que era la recámara. Cabe mencionar que donde vivíamos hacía muchísimo frío en invierno, llegando a temperaturas bajo cero en ocasiones, por lo cual era muy común que los tres durmiéramos juntos en la misma cama para mantenernos calientes. En una ocasión eran exactamente las 3:33 de la mañana, según la hora que marcaba la videocasetera, y empezamos a escuchar un ruido muy extraño que nos despertó a los tres. Pero nos mantuvimos en silencio e inmóviles, pero en mi caso yo trataba de adivinar qué era lo que hacía tanto escándalo. Era como si alguien o algo corriera entre el plafón y la lámina rozándola con un palo. Se oía cómo iba y venía dentro de la bodega. El detalle era que el plafón solo estaba en la sección pequeña en la que usábamos para dormir. Pasaron varios minutos, quizá más o menos como unos 5, y yo en mi inocencia le pregunté en voz baja a mi padre: ¿estás escuchando eso? Y mi papá me hizo shh. Y mi mamá de pronto jaló aire como si se llevara horas aguantando la respiración. Entonces el ruido se detuvo. Mi papá se levantó rapidísimo a prender la luz y a ver a mi mamá. Ella estaba muy pálida y obviamente pensamos que se le había subido el muerto, que por eso no podía hablar ni moverse hasta que pues nosotros le hablamos. De inmediato mi papá fue a buscar una lámpara para poder ver qué ocasionó ese ruido extraño. Incluso salió al patio a ver si de casualidad era un gato o una rata, pero desde afuera nos gritó: aquí no hay nada. En ese momento el ruido comenzó otra vez y todos lo volvimos a escuchar. Yo volteé a ver a mi mamá y ella estaba acostada con los ojos abiertos sin parpadear, como en trance o algo, no respondía ni se movía. Mi papá buscó una escalera y subió al techo para buscar otra vez qué era lo que estaba haciendo el ruido, pero estaba completamente vacío, ni un animal o ningún objeto que rozara o que el viento estuviera moviendo de un lado a otro. Entonces cuando él regresó nos vio muy asustada tratando de hacer pues que mi mamá respondiera porque pues obviamente estaba en trance. Se hincó y se puso a rezar mientras el ruido continuaba de un lado a otro de la bodega, pero cada vez más rápido y fuerte. Sin saber por qué, me le uní con la única oración que me sabía, que era el ángel de la guarda, y en ese momento el ruido se detuvo. Mi mamá se incorporó llorando, con una cara de terror, como si hubiera visto algo muy horrible. Y después vimos la hora y eran las 2:17 de la mañana, según la videograbadora que teníamos. En ese momento decidimos salirnos y nos fuimos a dormir a la parte trasera de la camioneta del negocio. Al día siguiente llamamos a un sacerdote para que bendijera la bodega y toda la propiedad, pero varias cosas extrañas siguieron pasando a lo largo de unos años más. Nadie nos creyó, ni siquiera nuestra familia, pero pues decían que seguramente no buscamos bien o que era alguien entrando o queriendo entrar a robar o que estábamos alucinando por la hora. No manches. Debo confesar que no leí todas las historias, las leí por encima, pero las acomodé pues nada más para entenderlas. Y ahorita que voy leyendo esta, vean lo que les digo, que a veces nos sugestionamos, pero cuando vamos a revisar y no hay nada, es cuando nos quedamos más como de what the fuck, ¿qué está pasando aquí? Si será un fantasma o qué onda. Y imagínate eso de que eran las 3:33, que según, si ustedes saben, si son fans del terror, se dice que las 3:33 es la hora en la que los espíritus, en la que los demonios y así como que quieren hacer cosas malas o pactos o es buena hora para hacer brujería y así. Entonces, que de ser las 3:33 después hayan sido las 2:17 se me hace muy creepy. Para finalizar con este video les traigo una última historia y pues esta comienza así.
En 2019 estuve en un sueño muy extraño, en el que estaba en una habitación que se me hacía algo familiar pero no la conocía. Observaba cómo las paredes se desgarraban, pero éstas, en lugar de dejar una marca común como de un rasguño, dejaban una clase de vacío oscuro. En ese momento, dentro de mi sueño, solo podía repetir en mi mente: no tengas miedo, no te pierdas, no tropieces. Momentos después, siento que me despierto, pero no me podía mover. Ya había tenido parálisis de sueño en varias ocasiones anteriores, pero ninguna se sintió de esta manera y tampoco sucedió lo mismo. Por lo que me di cuenta de que no era una parálisis de sueño y ahí fue cuando todo comenzó a ponerse más turbio. Acostado sentí la presencia de dos sombras dentro de mi habitación, las cuales eran muy grandes y extremadamente fuertes, pero no las podía ver hasta que de manera extraña sentía como mi espíritu o mi alma se separaba de mi cuerpo. Literalmente pude ver mi cuerpo acostado durmiendo, mientras que en esa parte en el que había salido trataba de moverme o de mover a mi cuerpo, pero pues no funcionaba, ya que yo sentía que las sombras de alguna u otra forma trataban de controlar mi cuerpo como si fuese una marioneta. Tan pronto como me di cuenta de que estaba siendo controlado por esas dos sombras como una marioneta, decidí buscar la manera de regresar a mi cuerpo. Entonces no sé si fue dentro de un sueño, pero de alguna forma logré volver a unirme con esa parte separada de mi cuerpo. Pero justo cuando iba entrando, cuando recuperé mi cuerpo, vi una hiena sentada al lado de mí. Obviamente yo no pensé que fuera real, creo que sí era más que nada un sueño, y cuando desperté en la mañana, como les digo, pensé que todo era un sueño, por lo que pues ignoré todo y no se lo conté a nadie. Una semana después, platicando con mi hermano, salió este tema de que si habíamos tenido un sueño raro o si nos había pasado algo así, ¿no? Y entonces le platiqué lo que me había pasado y me empecé a cuestionar si había sido un sueño o no de nuevo. Fue cuando me dijo que esa misma noche él había soñado con un hombre sombra que lo perseguía en sus sueños. Les comentamos a mis papás y fue aún peor porque mi mamá igual soñó con un hombre sombra que perseguía a mi hermano y también con un animal completamente negro con la forma de un león que trataba de morderme. Los dos también soñaron esa misma noche, pues todas esas cosas que nosotros estábamos viviendo, y hasta la fecha no sabemos a qué se debe este suceso extraño. Mis papás son cristianos, así que piensan que son manifestaciones, pero por suerte jamás nos ha vuelto a ocurrir. Yo creo que quizá, como era la madrugada, quizá espíritus malos o demonios querían poseer esos cuerpos. Y no sé si ustedes sepan de los viajes astrales, pero según yo, cuando estás en un viaje astral, que tú logras ese tipo de conciencia, que sales de tu cuerpo en un sueño y te vas a una realidad alterna, si tú dejas tu cuerpo vacío y no puedes como regresar de alguna forma, no te puedes volver a conectar con tu cuerpo físico, ahí es cuando aprovechan todas estas entidades y es que te como que quieren tomar tu lugar, y me imagino que eso fue lo que le pasó, que él sin darse cuenta logró pues hacer un viaje astral a la manera en la que él pues desprendió su alma o su espíritu de su cuerpo, que quedó vacío como si fuera un cascarón, y fue ahí que los demonios lo estaban cazando pues para poderse pues apoderar de su cuerpo, ¿no? De que él veía cómo lo trataban como marioneta, de que lo movían así. Entonces yo me voy más por ese lado de que pudo haber sido eso, pero sí es bastante creepy como pues que toda la familia haya tenido también toda esta manifestación de todo lo que estaba pasando, y no nada más con él, sino también con su hermano. O sea que a los dos querían llevárselos o querían poseer sus cuerpos, pero está muy extraño. Y a lo mejor también pues muchas personas tienen dones, ¿no? Me imagino que toda la familia debe tener el mismo don de poder hacer esos viajes, nada más que no se dan cuenta. Los demonios o las sombras toman esa ignorancia para hacer eso y confundir y usar a las personas. Pero ¿ustedes qué opinan? La verdad, este último relato sí me dejó pensando. Pues ¿ustedes qué opinan? Déjenme saber su opinión aquí. Y pues nada. Pero bueno, todo tiene un fin y hemos llegado al final del video de hoy. Cuéntame qué te parecieron los relatos que te traje. Espero que si te gustaron puedas apoyarme suscribiéndote, dejando tu like. Recuerda que mi nombre es Aiden y nos vemos en un próximo video.